sigue pensando y actuando bajo parámetros que han sido instituidos por la religión. Si desea usted un ejemplo, le puedo dar muy claramente. La Universidad Boliviana, hasta el día de hoy, y eso también he notado ayer en la conferencia de profesores, la Universidad Boliviana todavía hoy mantiene un sistema de enseñanza medieval, escolástico, escolarizado y memorístico. Y eso no se puede aparentemente cambiar de un día al otro. Y ese sistema es el sistema que en las escuelas catedralicias, en la primera parte de la Edad Media, o sea, hace muchísimos años, ese sistema se instituyó. Ese sistema comprendía, por ejemplo, algo que ustedes, me imagino, pudiendo equivocarme fácilmente, adoran porque les da seguridad, les da confianza, seguramente les hace acordar de cosas profundamente ancladas en el subconsciente, por ejemplo en la escuela, en la casa paterna. Ese sistema consiste en controles de lectura, exámenes parciales, obligatoriedad de hacer fichas y cosas por el estilo. Y lo digo irónicamente, cosa poco usual en Bolivia, porque yo me imagino que ese sistema de una mano dura paterna es algo que en el fondo a ustedes les gusta, pudiendo equivocar. Entonces, ese sistema, estimado público, obviamente tiene una gran prevalencia en el sistema universitario boliviano. Pero ese sistema universitario, basado en esos controles severos, no ha producido ni filosofía, ni sociología, ni aportes interesantes que hayan sido discutidos allende las fronteras patrias. O sea, es un sistema que podríamos decir muy provinciano, pueblerino, por eso también amado, respetado, guardado y reproducido innumerables veces, pero que no sirve precisamente para una maestría, donde se supone, tal vez equivocadamente, que ustedes tienen que aprender a pensar de forma autónoma, no leyendo siempre los mismos textos, Marx, Dussel y unos cuantos más que se repiten circularmente y que no sirven para aprender a pensar críticamente, que es lo que la sociedad del siglo XXI pide a su gente, pensar críticamente. Otro de los vínculos por los cuales usted pregunta son los vínculos entre los modelos de Estado y las teorías que han sido propaladas en filosofía política y ramas anexas a lo largo de siglos. Porque evidentemente pensadores como Platón, con su idea de la utopía, es decir, que puede reformularse el mundo de acuerdo a la razón, es una idea genial, o la filosofía marxista, para nombrar algo que a ustedes seguramente les gusta mucho, todas esas cosas han tenido una enorme influencia sobre la praxis, sobre la vida cotidiana de los modelos de Estado. Entonces, tanto la religión como las teorías sobre el Estado son dos vínculos que debemos analizar para comprender cómo se desarrollan los modelos de Estado. Luego hay pequeños vínculos no muy importantes, por ejemplo, entre la formación de los modelos de Estado y las guerras que ha habido en la historia de la humanidad. Las guerras han significado generalmente la imposición de un modelo sobre el vencido, sin que el vencido pueda discutir mucho. Eso lo vamos a ver ahora mismo, estimado público. Es otro posible vínculo. Entonces, estimada oyente, lo que hay, y eso es importante que ustedes sepan, hay muchos vínculos entre los modelos de Estado y lo que se estudia generalmente en filosofía política,
ciencias políticas, sociología, etcétera, que no hay que despreciar. Quiero mencionar a ustedes que algunos de los filósofos más ilustres que han pasado por este planeta, Aristóteles, Kant, Hegel, son personas que se han dedicado toda su vida a estudiar los aportes de ciencias sociales, piensen, y además naturales. Piensen ustedes en el aporte de Aristóteles a la botánica, a la zoología, a la meteorología, etcétera, etcétera. Sería una absoluta estupidez referirnos solamente a un pequeño núcleo de conocimientos que podríamos llamar clásicos en filosofía, metafísica, lógica, ontología, gnoseología, como si eso fuese toda la filosofía. Y justamente en modelos de Estado, que son cosas que en ontología, gnoseología, etcétera, no se estudian, tenemos que referirnos a esas ciencias que nacieron como ciencias auxiliares de la filosofía. Señora, siga usted. Por favor, me van a dar los nombres para que yo anote. Y al final del curso tengamos también una lista de las participaciones con una calificación. Señora. Soy Erika Rivera y me parece muy importante lo que usted nos está explicando, o sea, aprender a vincular temáticas en torno a la discusión de los modelos de Estado. Y a mí, o sea, por una cuestión de orden, me gustaría comprender, porque entiendo que lo que nosotros estamos avanzando es justamente para convertirnos en especialistas en el área de ética y filosofía política. Por lo menos en mi caso, mi interés es la filosofía política. Entonces yo quiero aprender a vincular desde uno de los ejes temáticos como es modelos de Estado, aprender a pensar de manera englobante, pero que a la vez, o sea, me haga experta en filosofía política. Entonces yo creo que a veces encuentro que hay una tensión entre las ramas interdisciplinares que hoy entiendo que es el paradigma para pensar de este modo de manera interdisciplinar y transdisciplinar, pero también, o sea, me gustaría saber que dentro del ámbito de la filosofía política, cómo, o sea, aprender a vincular los temas pertinentes a esta área, y más que un esquema, como usted dijo, no más que una reiteración o una forma memorística del aprendizaje, o sea, me gustaría no aprender a complejizar estos razonamientos, pero que a la vez, o sea, sean pertinentes. Vamos a tratar de hacer eso. Por ejemplo, estimadas y estimados oyentes, ustedes no tienen que anotar, recordar ninguno de los datos que están en la pizarra, ninguno. Jamás les voy a preguntar algunos de estos datos, por lo tanto los que anotan pierden su tiempo. Estos datos están solamente para que ustedes los mantengan a lo largo de la vida, solamente en aquellos de ustedes que podría ser que estos datos toquen algún interés profundo por otras culturas. Es decir, puede ser, me imagino yo, que en 20, 30 años, nunca en esos 20, 30 años han pensado, por ejemplo, en el caso de la estatalidad islámica, puede ser que ustedes digan, estos asuntos islámicos, creo que estudié algo hace muchísimo tiempo. Y así, si se tocan fibras emotivas íntimas, puede ser que estos datos sean recordados en el futuro. Estos datos están hechos para interpelar a ustedes. O mejor dicho, usando una palabra más clara, que es cosa que nunca en la cultura boliviana es bien aceptada, hablar claramente, es para provocar a ustedes. Esto está hecho para que ustedes piensen,
para que se sientan provocados, para que se sientan precisamente inseguros de lo que ya saben o creen saber, por ejemplo, sobre el Islam. Y así, estimado público, simplemente se despierta, no en todos los casos, obviamente, se despierta un interés que puede dar frutos indirectos. Me refiero aquí, estimado público, a la más ilustre tradición filosófica. Me imagino que todos ustedes han oído hablar de Aristóteles, además, porque este ya no es un pregrado, sino es una maestría en filosofía. En la metafísica, en la primera página de la metafísica, Aristóteles habla de qué es la actitud del que quiere estudiar la filosofía, el amor al saber. Y él dice, es la curiosidad unida al asombro, un asombro positivo. No es el asombro que dice, este profesor está hablando de tierras y de épocas lejanas, qué bodrio, qué aburrimiento, en lugar de contarnos algo sobre Dussel o sobre Hinkelamert o sobre el modelo boliviano actual. Habla nada menos que sobre épocas pasadas y tierras lejanas que no nos interesan un pito. Esto está hecho para provocar a ustedes y mostrarles que probablemente algunas ideas, algunos prejuicios que tienen ustedes, prejuicio en el sentido original del término, un juicio previo a la experiencia, un prejuicio. Puede ser que ustedes tengan algunos prejuicios sobre esta temática y mi función es justamente sacudir esos prejuicios, o sea, ponerlos a bailar, como habría dicho Marx. Entonces, estimado público, lo que vamos a hacer ahora es una visión del Islam que ustedes no tienen que anotar ni memorizar absolutamente nada, además va a durar pocos minutos, sino que simplemente ustedes tienen que ver que la relación entre los modelos de Estado y un fenómeno cultural importantísimo como la religión es un fenómeno que viene de muy atrás y que tiene muchas facetas. Y es bueno que ustedes vean algo que aquí no se estudia mucho, más bien hay una resistencia a ello, la pluralidad de los modelos de Estado, la pluralidad de ideas, la diversidad del mundo. El mundo no es, estimado público, un mundo simple, monolítico, que se puede explicar fácilmente con una sola teoría bien aprendida. El mundo actual nunca fue el mundo así. Entonces, esto sirve simplemente para provocar pedagógicamente a ustedes. El Islam, estimado público, entrando directamente al tema, es una de las grandes religiones de este mundo. Actualmente, una cuarta parte de la población mundial se consideran musulmanes. Islam, ya la palabra es muy interesante, significa sometimiento. O sea, no es la religión del amor en primer término o de la comunión con Dios, sino es la religión del sometimiento a la palabra de Dios transmitida por el profeta. Aquí están los datos vitales del profeta Mahoma en español o Mohammed en árabe. Le he puesto la abreviatura latina CA, circa, porque estos datos son inexactos. Cuanto más atrás en el tiempo y más lejos de una cultura como la latina romana, que era muy exacta en cuestiones de cronología, existen naturalmente lagunas y por lo tanto no son fechas absolutamente exactas, sobre todo las primeras. El profeta Mohammed, el profeta Mahoma, lo único importante es lo siguiente:
Él era analfabeto, era un personaje de clase media-baja, comerciante, especialista en llevar mercaderías a través del desierto. Y él fue iluminado directamente por la palabra de Dios. Un analfabeto no puede escribir, por lo tanto, él dictó lo que Dios, por medio del arcángel Gabriel, le transmitió directamente. Es el Corán el resultado, el libro sagrado para todos los musulmanes. Ese libro sagrado, estimado público, es algo que no puede ser criticado por los musulmanes, no puede ser puesto en duda. Muy diferente, por ejemplo, a la situación que ha existido en el cristianismo y en otras religiones. En el cristianismo, desde un primer momento, ya les he contado eso al final de la última clase, desde un primer momento se tomó un idioma extranjero a los evangelistas, el griego clásico ateniense, para escribir los evangelios, porque era una tendencia proselitista. No era una religión etnicista, como es el shintoísmo todavía hoy en el Japón, o por ejemplo algunas religiones del Asia y del África, que están estrictamente delimitadas a un pueblo, a una comunidad. El cristianismo era una religión proselitista y por lo tanto sus libros sagrados, desde un primer momento, fueron escritos en el idioma dominante, hoy diríamos el imperialismo del Imperio Romano, que tenía el latín y el griego como los dos idiomas oficiales. El Corán, en cambio, no puede ser criticado porque es la palabra misma de Dios. Es exactamente como Dios le ha dictado a un analfabeto, que a su vez lo retransmitió a un amanuense. Esto significa, estimado público, que existe un texto absolutamente básico, una verdad que solamente debe ser aplicada a un modelo estatal y social. Es un modelo que no puede ser discutido, sino solamente aplicado. Y ahora viene el primer aspecto que nos interesa a nosotros, que es la poca institucionalidad, o sea, la poca existencia de indicaciones o nulas del profeta acerca de cómo debe estar organizada estatalmente la sociedad que adopta el Islam. El profeta, estimado público, y eso pueden comprobar ustedes en internet, es muy fácil descargar el Corán entero, hay traducciones de todo tipo. Ustedes pueden ver que el profeta no estableció si va a ser un régimen monárquico o republicano, ideas que ya existían en esa época. El profeta no dijo, lo más grave, ni una sola palabra, quién lo debía suceder y cómo había que elegir al futuro líder, al futuro jefe de la comunidad islámica. Entonces, estimado público, al morir el profeta en el año 632, lo único que se les ocurrió a los fieles en la Meca, todavía no habían conquistado una gran parte del mundo, sino solamente habían unificado unas cuantas tribus del desierto árabe, es nombrar a la persona que había estado más cerca de él. Y esa función fue llamada el califato. Califa significa simplemente sucesor. No tiene ningún otro significado, pero es un significado importantísimo. Es el sucesor nada menos del profeta que ha estado iluminado por Dios mismo. Entonces, hasta el día de hoy, la gente en el mundo islámico que quiere preponderancia política, estimado público, no es como ustedes lo que van a hacer en la vida adulta. Me imagino si entran a la política, que es actuar mediante programas, ideas, etc., sino que la gente eligió simplemente al que había estado
más cerca del profeta. No los voy a aburrir a ustedes con nombres, son los 4 califas reconocidos por todas las tendencias, o sea, por sunitas y chiitas, reconocen a los 4 primeros, que son llamados los profetas justos. No pecaron, no hicieron nada grave, son paradigmas, son ejemplos de comportamiento para estadistas. Pero ahora viene el gran problema. ¿Cómo se sucedieron estos 4 primeros califas, los únicos reconocidos por todas las tendencias? Estimado público, fueron 4: Abu Bakr, Omar, Othman y Ali. 3 de ellos murieron asesinados. O sea, desde un primer instante en la cultura islámica musulmana, desde el primer instante se notó una falta de institucionalidad y la tendencia a usar el método clásico por excelencia para acceder al poder supremo, que era simplemente asesinar al que tenía el poder. Entonces tenemos aquí a Abu Bakr el primero, y era muy anciano cuando subió al califato. No hubo necesidad de asesinarlo porque murió a los 2 años sin ningún problema. Todos los otros, y son califas muy ilustres, Omar el gran conquistador, etc. Ali, el primo hermano y yerno del profeta, el único que le dio nietos, Ali. Todos ellos fueron asesinados. Entonces, después del asesinato de Ali, ahí tienen las fechas, en el año 661 subió una dinastía, es decir, una familia se apropió de la posición califal. Esa familia son los omeyas. Esa familia duró, en primer lugar, lo primero que hizo fue trasladar la capital de la Meca a Damasco, la actual capital de Siria, con la idea muy razonable de que esa ciudad del desierto no ofrecía diversión, educación y cercanía a los otros centros del poder y a las conquistas que ya se estaban realizando. En escasos 10 años, es uno de los grandes milagros de la historia universal, en escasos 10 años después de la muerte del profeta, en 642, los ejércitos islámicos ya habían conquistado la mayor parte del mundo conocido en la antigüedad. Ya habían conquistado Egipto, Siria, Palestina, Jerusalén, y habían destruido y ocupado el imperio persa, uno de los más grandes y mejor organizados de la antigüedad. Entonces, estimado público, tenemos una falta de institucionalidad, o sea, falta de instituciones como parlamentos, reglas, constituciones, etc. Falta de ello, y al mismo tiempo, paradójicamente, un ejército extraordinariamente exitoso. ¿Y esto qué significa? Que el estamento militar va a ser definitorio en los modelos estatales que tiene el Islam hasta el día de hoy. El ejército, las fuerzas armadas, dicho en otras palabras, es la fuerza del sable, lo clásico, lo que va a dominar, y no la fuerza de las instituciones. Hay países en el núcleo islámico, que es el mundo árabe, hay todavía países ricos, poderosos, como Arabia Saudita, donde están las cunas del Islam, la Meca y Medina. Arabia Saudita hasta el día de hoy no tiene ni constitución, ni partidos políticos, ni parlamento. O sea, no tiene instrumentos actuales modernos que tiene cualquier estado más o menos bien constituido. Y ello no es casualidad, porque ello tiene que ver precisamente con la tradición pura musulmana, islámica,
con esa tradición que rechaza la vida institucional, o que por lo menos no le da importancia. Y al no darle importancia, lamentablemente, el resultado, el único que hay que recordar, el único, esa falta de institucionalidad favorece lamentablemente siempre al más fuerte, al más astuto, etc. Y no necesariamente a la voluntad popular, a un sistema democrático organizado o algo así. Obviamente es una opinión la que estoy aquí declarando ante ustedes, que ustedes harían bien en impugnar. A ver, señora, por favor. Esta jerarquía impuesta por la fuerza no sería algo natural en las sociedades humanas, es decir, el ser humano, o sea, desde ya, o sea, también, o sea, tiene vinculaciones jerárquicas por naturaleza. Ejemplo, tenemos a los macacos de Japón, que tienen... ¿Perdón, quiénes? Los macacos en Japón. ¿Monos? Sí. Por ejemplo, se imponen en jerarquías, en estratificaciones, solamente pueden hacer uso de las aguas termales en los montes de Japón, hacen uso de las aguas termales, los que han nacido por linaje, por herencia, quienes pueden disfrutar de las aguas termales. Quienes no han nacido dentro de ese círculo, ese núcleo familiar, los otros, o sea, tienen que observar desde fuera, los que tienen el privilegio de bañarse dentro. Entonces, tal vez, o sea, en nuestra biología, o sea, la jerarquía no sea normal. Y entiendo yo que justamente los filósofos, especialmente, han tratado, ¿no?, de fundamentar el orden y sobre todo de explicarnos, ¿no?, que el orden social es algo construido y no natural. Ahora, en el caso que usted está analizando, en el modelo islámico, deberíamos considerar que, o sea, también, o sea, como antecedentes, que ha sido la articulación, o sea, de diferentes tribus, porque eran diversas tribus caóticas y bastante belicosas que se mataban entre sí. Entonces, este orden social, construido, considero que se han articulado, o sea, vinculando con ustedes, ya con la religión, o sea, a la idea de la unicidad del ser, es decir, no sea algo abstracto como Dios. Y entiendo que hasta el día de hoy, ¿verdad?, existe esa cábala, tal vez usted nos pueda explicar con mayor profundidad esa forma, ¿no?, de hacer la peregrinación y reunirse a través de ella. Entonces, podemos ver, ¿no?, que tal vez, digamos, la religión, o sea un elemento para la construcción de un orden social, o sea, rompiendo esos vínculos biológicos que están en nuestra naturaleza de dominación y jerarquización, donde evidentemente siempre los más fuertes, ¿no?, se van a imponer, ¿no? Lo que biológicamente, digamos, el predominante es el macho alfa dominante, ¿verdad? Le agradezco mucho. Usted ya se ha dado la respuesta. Es decir, la religión es un intento de poner un orden que no es natural. En eso tiene usted totalmente razón, y usted en el fondo ha expresado, por las dudas a los otros, no ha habido ningún acuerdo entre la señora Erika y yo para hacer esta clase. Este diálogo ha fluido espontáneamente, no ha sido arreglado anteriormente, pero usted ya ha dado la respuesta a toda la clase de hoy. Pienso que La está religión, siendo irónico, porque usted dijo que cuando nosotros afirmamos nuestros prejuicios, sí, o sea, siento que usted me está diciendo que estoy aprendiendo, o sea, de manera, como dijo, no coloquial, de manera catecista, las palabras que usó, ¿no?, que nuestra universidad practica ese tipo de educación, y que nosotros simplemente confirmamos nuestros prejuicios. Yo simplemente estoy tratando, ¿no?, de establecer un argumento que me permita, o sea, comprender este modelo islámico. O sea, señora Erika, usted ha resumido la clase, por eso me voy a limitar a repetir lo que ha dicho la señora Erika. Evidentemente puede haber existido también entre nosotros, los homínidos, hace
1,5 millones de años que estamos sobre la Tierra, pueden haber habido criterios biológicos de jerarquía que tienen muchas especies, las hormigas, las abejas, muy conocidos, tienen una reina, etcétera, etcétera. Pero, señora Elga, el problema es que nosotros no somos macacos, nosotros somos seres humanos pensantes. Y a veces, no siempre, a veces pensamos que un mal gobernante no nos merece. Entonces, desde muy temprano ha habido la idea de que hay que construir un orden que no sea el orden jerárquico clásico elemental. El orden jerárquico clásico elemental es el que ha descrito la señora, por eso me abstengo de comentarlo en todas las sesiones que vienen. El orden jerárquico elemental es el orden de la fuerza. Y probablemente el macho más fuerte es el que logra establecer durante un cierto tiempo, no dura mucho, logra establecer un dominio, un predominio sobre todos los otros. Pero como no somos macacos, nosotros poco a poco, los seres humanos, hemos pensado en alternativas. Y la religión nos ha ayudado. En la sesión anterior les he comentado que hay testimonios sumerios, la primera cultura escrita en la historia de la humanidad, testimonios sumerios de hace 5.000 años que expresan que hay 3 cosas desagradables en el mundo, en este orden: la prepotencia de los gobernantes, la infidelidad de las mujeres y la corrupción de los jueces. ¿Ya? No es opinión mía, por las dudas, es lo que dicen los himnos sumerios de hace 5.000 años. O sea, la prepotencia del poderoso, la infidelidad de la mujer y la corrupción de los jueces. 3 elementos que en la historia de la humanidad aparecen muy tempranamente. Por razones clarísimas, hoy en día las mujeres dominan el mundo. Vamos a dejar el segundo elemento a un lado, porque no vamos a discutir sobre ese tema, obviamente. Pero el tema importante para nosotros es que desde muy temprano el ser humano se ha preguntado sobre el grado de justicia que tiene el gobernante. Un gobernante justo es un buen padre de familia que ayuda al resto de la humanidad. En cambio, un gobernante injusto es altamente egoísta y solo piensa en sí mismo. Vamos a volver en la segunda parte de esta sesión de hoy, vamos a ver lo que ha pensado Aristóteles como criterio para clasificar modelos de Estado, precisamente esta temática. Por favor. Creo que con la idea de que la violencia es algo natural en las especies, incluidas las más pequeñas, hormigas más simples, hasta las más avanzadas como nosotros, no estamos cayendo más bien en una especie de darwinismo, porque se trata de ver al ser humano como un animal y nada más, y que si la violencia es algo natural, bueno, pues el ser humano también debe ser algo natural. Sin embargo, esto no es correcto, porque en realidad en los seres vivos, en los más complejos y en algunos inclusive simples, se nota que la sobrevivencia de la especie no está en el individuo más fuerte. La sobrevivencia de la especie es algo necesario para la colectividad. Y en ese sentido es necesario inclusive algo de compasión, de colaboración, de tolerancia entre individuos de la misma especie. El individuo más fuerte que va a gobernar, que va a ser el superior, etc., no puedes, en base solamente a la violencia, ser el más fuerte, porque se convierte en solitario. Y un individuo solitario en muchas especies no sobrevive. En cambio, en otras especies, en muchos animales superiores por lo menos, en lugar de individuos que someten al resto de individuos a través de la violencia, algo más bien raro. Lo que existe es tal vez un líder, pero generalmente hay colaboración, hay ayuda, los perros ayudan a los otros perros heridos, hay animales que dan alimento a los otros animales que están enfermos, y en el ser humano, a pesar de que nosotros vemos eso como
como algo producto de nuestra razón, en muchas ocasiones en realidad es una emoción, inclusive del cerebro más primitivo, es decir, el impulso a colaborar a otro congénere. ¿Cómo es su nombre, perdón? Hilber Sanabria. ¿Cómo se escribe G Hilber? de gato y L-B-E-R. Sanabria con S. Con S. Muchas gracias por su participación. Yo no soy biólogo, no puedo dar una opinión definitiva, pero existen opiniones, creo yo, contrapuestas sobre esa temática. Con toda seguridad, la solidaridad no es con todas las especies. Si ustedes, por ejemplo, que todo el día deben estar con su teléfono celular, ven videos sobre los animales salvajes, van a notar que se matan con extremada facilidad, no entre sí, pero de una especie a otra con extremada facilidad. Es decir, ningún león a la vista de una cebra apetitosa muestra reparos éticos o ideas de solidaridad, sino que la mata y se la come tranquilamente a la pobre cebra sin mucho asco. Aunque hay evidentemente excepciones, también se puede ver en videos que algunos animales, por ejemplo un perro, una perra notable, adopta como hijos a gatitos, a tigrecitos pequeños, es decir, hay de todo. Pero yo diría que el ser humano tiene algo, por lo menos algo, de un instinto de agresividad. No es mi opinión, sino es la de Sigmund Freud, de ese gran psicoanalista, muy malo como terapeuta, pero muy bueno como filósofo, que ha estudiado ampliamente las cualidades de nosotros los seres humanos. Y no hay duda que todos nosotros, sobre todo los varones, tenemos un instinto de agresividad que además nos ha permitido sobrevivir en un mundo difícil, en un mundo muy complicado y difícil, y solamente en los últimos 50.000 años es que se ha desarrollado algo así como sentimientos religiosos. Todas las religiones, sin excepción, tienen ese principio que usted menciona de protección al débil, todas las religiones. Pero puede ser que esto sea justamente un desarrollo cultural posterior, que siempre compite con el instinto agresivo, que es la base del instinto dominacional. Los grandes caudillos, hay muchos estudios sobre los grandes caudillos, todos ellos posiblemente sean gente muy agresiva, como Cromwell o Julio César o Alejandro Magno, en fin, todos esos grandes, que no quiero mencionar a nadie aquí de las cercanías, pero esos grandes caudillos tenían un espíritu agresivo bastante fuerte. La función de la religión desde un comienzo ha sido dulcificar las costumbres. Es el gran aporte cultural de la religión. O sea, el primer paso a un modelo estatal de convivencia relativamente pacífica. Aunque las religiones también han hecho barbaridades, la Inquisición española para el catolicismo, lo que han hecho los musulmanes en países conquistados es simplemente de novela, no voy a entrar a ese tema, pero la religión también, todos estos fenómenos sociales, estimado público, son ambivalentes, es decir, tienen varias caras, como nosotros los humanos. No es cierto, estimado público, podemos ser buenitos y malitos simultáneamente, podemos ser generosos y egoístas en la misma persona y en el mismo tiempo, y así también los estados. Aquí había otra persona. ¿Cuál es su nombre? Gonzalo Ramos. ¿Perdón? Gonzalo Ramos. Por favor, señor Sí, Ramos. de acuerdo a la explicación que estaba dando, eso por la fuerza del sable y no tanto a las instituciones, he estado un poco pensando, también hay momentos, ¿no?, en su literatura de los musulmanes donde aparece, ¿no?, como se acerca más, digamos, a lo que es la astucia, el poder,
y la fuerza para dominar. Esto en el marco, digamos, del dominio de la religión. Más o menos lo asocio en su misma literatura, como Sí. hay esa astuta, digamos, literatura para obtener, digamos, esa fuerza de poder. Tiene razón, señor Ramos, el Corán predica a veces la yihad, la guerra sagrada, donde hay que someter y matar al infiel, pero también el mismo Corán, que es un libro como toda obra humana, perdón de los musulmanes, toda obra humana, el Corán también tiene aspectos muy caritativos. Es decir, es algo contradictorio, complejo, plural, como toda obra humana. Estimado público, por razones de tiempo haremos esto a toda velocidad, terminaremos la cuestión sobre todo de los árabes. En el año 750, la dinastía Omeya, que reinaba desde Damasco, fue echada del poder. No fue una consulta popular o algo así, sino fue un asesinato masivo de la familia real, muy bien planeada por una clique enemiga, los abasidas, ahí está el nombre en la pizarra, que tomaron el poder y lo ejercieron durante varios siglos. Una sola persona, un príncipe Omeya, una sola persona, se salvó de esa matanza colectiva y huyó al punto más lejano del dominio islámico, a España. Y ahí acababa de ser conquistada España en 711. Casi toda la península ibérica, con la excepción de Asturias, fue conquistada por los musulmanes a partir de 711. Este príncipe Omeya fugitivo fue acogido por los fieles musulmanes en España y él fundó un emirato y luego un califato totalmente independiente del gobierno central, que se había trasladado a Bagdad con la dinastía abasida. O sea, en 750 ya empieza el proceso de disolución de la comunidad universal. Porque la idea original es una idea muy interesante y muy progresista. Hay que construir una comunidad universal de todos los fieles. No hay duda que esa idea coránica, islámica, es una idea muy progresista. Es una idea que tuvieron solo los filósofos estoicos y luego vamos a ver que también los del Imperio Romano. De todas maneras, estimado público, en el año 801, o sea, al poco tiempo de que se establece la dinastía abasida en Bagdad, ya los estados del norte de África se proclaman autónomos e independientes. Egipto, lo que hoy es Egipto, Argelia, Libia y Marruecos. Y lo mismo el Asia Central. O sea, muy pronto ocurre, no quiero hablar mal del gran pueblo árabe, ocurre la llamada enfermedad árabe, que es la pelea entre hermanos. Como no hay una institucionalidad aceptada por todos, ninguno de estos imperios tuvo una constitución, ninguno tuvo un reglamento de cómo se sucede al gobernante. Entonces, las disidencias internas, no por cuestiones ideológicas o políticas, sino disidencias familiares y personales, es lo que ha envenenado la constitución del modelo islámico de Estado desde sus comienzos. El califato, la máxima autoridad, porque era la autoridad religiosa, califa, sucesor del profeta, duró hasta el año 1258, cuando Bagdad fue saqueada. Es una de las masacres más horribles que ha tenido la historia de la humanidad. Y quiero, por las dudas, para contradecir al señor Enrique Dussel y a todos sus adeptos, mencionar que no han sido los malos europeos, esos perversos occidentales, los que han tomado, saqueado y asesinado a toda la población de Bagdad, sino que han sido los mongoles, o sea, no europeos, sino un pueblo asiático.
Tal vez ustedes han oído hablar de Genghis Khan, uno de los grandes conquistadores del mundo. Los sucesores de Genghis Khan hicieron un imperio enorme, y una parte de ese imperio fue la conquista de Persia, e inmediatamente después de lo que ahora es Irak, y la toma de Bagdad, porque se resistieron, no querían ser mongolizados, se resistieron, y el nieto de Genghis Khan ordenó la matanza de todos los habitantes de la ciudad. No esclavizarlos, como era lo normal. Cuando un ejército glorioso, triunfante, tomaba una ciudad, también los mongoles hacían exactamente lo mismo. Esclavizaban a la mayor parte de la población porque los convertían en esclavos, lo cual era normal en el mundo antiguo, estimado público, lo absolutamente normal. Aquí los sucesores de Genghis Khan decidieron la muerte de todos. Durante 3 días, las aguas del Tigris, que es el río que corre por Bagdad, se tiñeron de rojo, y los siguientes 3 días de negro. ¿Por qué? Porque los mongoles decidieron echar al río todo producto manuscrito, todo libro, porque ellos no tenían escritura y creían que eso era una forma demoníaca de registrar, de guardar cosas. Y en Bagdad hay que reconocer que la cultura califal, por ser de Bagdad, había reunido la biblioteca más grande del mundo. En esa época no había impresos. Entonces eran todos manuscritos hechos con tinta. El río Tigris, durante 3 días después de la sangre, se tiñó de negro porque eran miles de libros que fueron arrojados al agua. Por las dudas, no fue una maldad de los occidentales perversos, sino de los mongoles. Entonces, estimado público, tenemos aquí algo que ocurre muy a menudo hasta hoy en el mundo islámico. Otro pueblo conquistador, un pueblo militar, los turcos, que como ustedes han debido oír hablar en los últimos años, se ha convertido en algo muy importante. Los turcos, estimado público, fueron los que construyeron, después de los abasidas, el imperio musulmán más grande que ha habido sobre la tierra. Ese imperio se ha construido a partir del año 1299, o sea, poco después de la derrota total de los árabes. Los turcos son un pueblo que viene de otra raíz, no son semitas como los árabes. Hablan turco, que es un idioma totalmente distinto al árabe, y es un pueblo sobre todo militar. Eso ha sido la gloria del Imperio Otomano, y en ese punto se parece mucho al califato árabe de Bagdad y de Damasco, porque el Imperio Otomano era un imperio no institucionalizado. No había ninguna regla clara para la sucesión del sultán, que era la máxima autoridad. Después el sultán, como era tan poderoso, compró al último posible, no es claro que haya existido, al último descendiente del último califa en Bagdad, le compró el título de califa. Y en 1517 el sultán otomano se convirtió al mismo tiempo en califa, o sea, el sucesor del profeta para todos los árabes, para todos los musulmanes. Les he puesto unos datos. En 1453 los turcos otomanos conquistan Constantinopla. Solamente este dato es interesante, estimado público, porque con ese dato termina convencionalmente la Edad Media. Cae el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, y toda la parte oriental del Mediterráneo, más una parte importante de Asia, de África y de Europa, quedan en el predominio de los turcos. Es un imperio enorme, todo el norte de África, sobre todo Egipto, lo más poblado, lo más rico, el Asia Central, una enorme parte de Europa,
lo que hoy es Grecia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Serbia, Croacia, Bosnia, Albania, Kosovo, etc. Todo eso es conquistado por él. Y además Ucrania. Todo eso es conquistado por el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano, estimado público, tiene también problemas internos porque no hay una institucionalidad. Nunca tuvo una constitución, parlamento, partidos políticos. O sea, una vida que podríamos llamar pacificada y domesticada de la actividad política. No tuvo nunca eso. Entonces era un imperio en constantes revueltas, asesinatos, que era la forma más usual de llegar al poder, etcétera, etcétera. Les he puesto en la pizarra unos datos. En 1571 empieza la declinación del Imperio Otomano. Los españoles, en conjunción con los venecianos, libran la batalla naval de Lepanto y destruyen totalmente la flota otomana. Y los europeos, en este caso los españoles y venecianos, conquistan el predominio del mar Mediterráneo. De todas maneras, estimado público, este Imperio Otomano dura hasta, ustedes ven las cifras, más o menos hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial cometen un terrible error, que es asociarse a los perdedores. Se alían a Alemania y a Austria-Hungría. Al aliarse a Alemania y Austria-Hungría, Francia y Gran Bretaña, las dos potencias occidentales importantes, ven una brillante oportunidad de ampliar sus dominios. Es decir, apoyan las revueltas nacionalistas árabes contra los turcos, lo cual no se conoce bien. Se cree que el tercer mundo es la creación de los malos occidentales, etcétera, etcétera, pero las cosas son siempre más complejas de lo que nos imaginamos a primera vista. Y aquí los árabes, que habían sido dominados por los turcos durante más de 500 años, los árabes se unen a los occidentales, y establecen una alianza y ayudan a los occidentales a derribar, totalmente a vencer al Imperio Otomano. El Imperio Otomano realmente al final de la Primera Guerra Mundial levanta las manos y se rinde. Y entonces la mayor parte de la superficie del Imperio Otomano se reparten entre las potencias occidentales y los nuevos estados que surgen en el interior. Es un desarrollo muy interesante porque países, estimado público, como Bulgaria, Rumania, Serbia, Montenegro, Albania, Grecia misma, son países mucho más jóvenes que la República de Bolivia, mucho más jóvenes. Son países, por ejemplo, como Albania, que recién, alrededor de 1912, por primera vez en su historia, conocen la independencia. O sea, son estados muy, muy jóvenes. Estimado público, lo único que hay que ver aquí es lo siguiente. El Imperio Otomano reitera el principal, yo llamaría claramente, defecto estatal del modelo de Estado del mundo árabe, islámico, etc., que es la falta de instituciones sólidas y la creencia de que basta la voluntad del poderoso, del califa, del sucesor, del profeta, que basta la voluntad férrea del caudillo para mantener unido y estable a una sociedad. Entonces, los países que se van constituyendo, además siempre con guerras internas, etc. Por ejemplo, Siria hasta el día de hoy, inmersa en guerra civil, Yemen, lo mismo, Libia. Todos esos países que hoy están en guerra civil son esos países relativamente nuevos que no tienen una tradición
de instituciones estatales sólidas. Si es que tienen parlamento, es una cosa que ha venido por la tradición occidental, no viene de las raíces culturales de ellos mismos. Lo que tenemos como resultado, estimado público, es un intento, yo diría, medio fallido de modernización, que es justamente Turquía. En 1922, Turquía se proclama como república y en 1924, poco después, elimina el título de califa y lo manda al destierro al último sultán, que era al mismo tiempo el califa de todos los musulmanes. Y Turquía trata de establecer una sociedad moderna. Se da una constitución, se prohíbe a las mujeres andar veladas por la calle, se prohíbe la poligamia, una pena para los varones, obviamente, y otras cosas que eran típicas de esa tradición. Usted, señora Erika, diría, los varones fuertes tendrían por la biología tal vez un derecho a la poligamia, eso no sé, yo no me atrevo. Hoy en día del predominio femenino no me atrevo a dar una opinión sobre el tema. Pero ahora viene lo políticamente interesante, que es nuestro tema. Estas reformas modernizantes en Turquía, que es el país además más grande en población, más importante de la zona, etcétera, etcétera, no calan profundamente. Y por ello, y es la última cifra que se ha notado ahí, hace 20 años, en 2002, un representante de un partido derechista islámico que trata de volver al pasado y de revitalizar la religión, a la cabeza de un gran líder carismático llamado Erdogan, gana las elecciones. Gana limpiamente las elecciones contra un gobierno socialdemocrático que había hasta ese momento. Entonces, en los últimos 21 años, Turquía, no sé si usar el término, vuelve a sus raíces religiosas, no sé si es correcto decir esto, pero de todas maneras, estimado público, lo que pasa es algo muy simple. Ese régimen instituido por el gran caudillo Erdogan a partir de 2002 es muy popular. ¿Qué nos quiere decir esto que parece algo sin importancia? Quiere decir que las raíces del modelo islámico, un modelo poco institucionalizado, muy ligado a la religión, a la vinculación de la fe con la vida cotidiana de todo el mundo y al gobierno, que eso está profundamente arraigado en la población turca y que democráticamente se lo ve en las elecciones que el señor Erdogan gana limpiamente desde entonces y que seguramente va a seguir ganando limpiamente y sin ningún problema. En la mayoría de los países islámicos, son 57 en este momento, en la mayoría de los países islámicos hay gobiernos de ese tipo que quieren, estimado público, establecer un modelo de Estado que esté unido a la religión. Por ejemplo, en muchos países árabes e islámicos, la Sharia, o sea, la tradición que está compilada naturalmente por escrito, la tradición de cómo se gobernaba en los siglos 7 y 8, esa tradición se vuelve hoy el modelo institucional predominante en el mundo islámico. Por ejemplo, hay países que la han aceptado totalmente, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, etcétera, etcétera. Pero también en países islámicos más alejados del núcleo árabe, como Indonesia y Pakistán, que son los dos con la mayor población. Los países islámicos no son necesariamente árabes. Pakistán
Bangladesh, Indonesia, Irán, Turquía, los más grandes en población, no son árabes, son islámicos de religión, pero hablan otro idioma y tienen otro origen étnico. Y esos países que acabo de nombrar, todos ellos están embarcados hoy en un sistema de gobierno, en un paradigma, en un ejemplo de Estado que se rija por las leyes islámicas. Para la alegría de los varones, en la mayoría de esos países, ahora ya está permitida la poligamia. ¿No es cierto, estimados oyentes, que es algo muy agradable, poligamia totalmente legal? 4 esposas simultáneas y un número indefinido de concubinas, las que pueda alimentar el dueño de casa. Y ninguna de las mujeres le puede reclamar algo, porque es la ley divina, está en el Corán, es lo que el profeta ha instituido. Pues es algo que no se puede discutir. Nosotros en el mundo occidental discutimos y ponemos en duda todo, hasta lo más santo. Aquí es usual, en las universidades de Europa es usual, por ejemplo, hacer estudios sobre los evangelios, declarar que el evangelio de San Juan es completamente diferente a los 3 otros, los de Lucas, Marcos y Mateo. Eso es usual. En el mundo islámico es algo así absolutamente impensable. Es decir, no puede haber una crítica, ni siquiera una crítica filológica del Corán. Las críticas filológicas que se han hecho al Corán y que han demostrado que son varios autores por el estilo, que no es uno solo, esas son hechas por especialistas europeos, por los malos occidentales, por esos diablos que quieren destruir la sagrada unidad del Corán, por lo tanto, de los pueblos islámicos. Por favor. Tengo una duda. Bueno, da la impresión de que el Islam es una religión bastante rígida, que inclusive con esta vinculación estrecha entre vida civil, vida privada y vida pública religiosa, no permite la innovación, no permite pensar diferente, inclusive, da esa impresión. Y con esa impresión tengo la duda de cómo ha sido posible entonces, he entendido que los musulmanes han copiado y estudiado textos griegos, han realizado algunos avances en astronomía, por ejemplo, que no creo que eso esté esa parte de la Sharia o del coranismo. ¿Cómo ha sido posible no sé, esa conservación, esa discusión cultural ajena, creo, al Corán y a los textos sagrados del Islam, al mismo tiempo que parece que el Islam te obliga, inclusive te dice cómo vivir, cómo pensar con mucha rigidez? Tiene usted razón. Como toda obra humana, el Islam es también algo diverso entre sí. Yo he tenido que vivir en varios países islámicos y en algunos de ellos, por ejemplo, en Marruecos o en Senegal, las mujeres no andan veladas, andan de forma totalmente libre en la calle, asisten solas a cafés, a restaurantes, al cine, etc., y son relativamente autónomas. En cambio, en otros países, como en Arabia Saudita, recién en los últimos años se permite que las mujeres estudien en una universidad, que conduzcan un coche o algo así. Eso está cambiando. Pero la pregunta de usted se refiere más al periodo de los omeyas. Esta dinastía que gobernó desde Damasco, la actual capital de Siria, promovió muy activamente la conservación de la filosofía griega y de la arquitectura romana. Cuando los árabes tomaron Damasco, una de sus primeras conquistas, construyeron allí la famosa gran mezquita de Damasco, todavía hoy el monumento histórico más importante de Siria y el más visitado por el turismo cultural. Y esa mezquita es una catedral bizantina, o sea, una catedral tardo-romana, un periodo tardío romano, una catedral convertida en mezquita exteriormente. ¿Qué quiere decir este ejemplo? Pongo este ejemplo solamente para ilustrar lo que usted ha preguntado. El
cuando los árabes tomaron una gran parte del mundo en muy pocos años, se dieron cuenta de que había cosas rescatables en otras culturas. La filosofía griega, la burocracia persa. Como ellos no tenían ninguna idea de burocracia, tomaron sin discutir mucho el ceremonial de la corte y las costumbres administrativas de los persas. Y en el caso de la herencia greco-latina, que era muy fuerte, aquí nos olvidamos, como tenemos aquí una simpatía muy grande pro-árabe, nos olvidamos fácilmente que Siria, Palestina, etc., antes de ser musulmanas, durante siglos de siglos fueron regiones cristianas. Siria, en ese momento la capital era Antioquía, una ciudad que hoy está en el límite, que ha sido destruida por el terremoto de hace pocos días. Antioquía era la capital romana de la Gran Siria, y era una de las provincias romanas más prósperas. Y al mismo tiempo fue la primera provincia que se cristianizó completamente. Por eso hay todavía un patriarca cristiano en Antioquía. Ellos notaron, estos árabes, que había que rescatar lo que no estaba totalmente en contra del Corán. Y la filosofía era una cosa muy abstracta que entendían pocos eruditos, y los califas de la dinastía Omeya dieron carta blanca a los estudiosos de filosofía, y evidentemente, como usted dice, señor Sanabria, los eruditos árabes tradujeron una gran cantidad de obras del griego al árabe clásico, y de ahí pasaron vía España, en las escuelas de traductores de Toledo y Córdoba, pasaron al mundo occidental muchas obras clásicas de la filosofía griega. Porque en esas épocas todavía la dinastía Omeya era una dinastía muy liberal en cuestiones de cultura. En cambio, la dinastía Abasida era una dinastía muy conservadora. Ahí se prohibieron todos esos gustos de los intelectuales, de estudiar a esos autores griegos, con una frase que además un gran califa lo dijo muy claramente cuando se decidió la quema de la Biblioteca de Alejandría. Si los libros de la Biblioteca de Alejandría dicen lo mismo o algo muy similar al Corán, son entonces superfluos. Y si dicen lo contrario, son impíos. En ambos casos hay que quemarlos porque son o impíos o superfluos. Que es un argumento naturalmente muy interesante. Ahora, eso es una cosa controvertida, porque la Biblioteca de Alejandría fue quemada varias veces. Cuando los romanos conquistaron Egipto la primera vez, la convirtieron en provincia romana y destituyeron a una gran mujer, la última soberana del Egipto independiente, del Egipto faraónico, fue Cleopatra VII, una gran gobernante. Cuando los romanos ocuparon la primera vez Alejandría, ahí quemaron la biblioteca, la primera vez. O sea, tampoco eran unos santos. Por favor, aquí al final. ¿Cómo es su nombre, perdón? Jorge García. Siga, por favor. Un comentario, una pregunta dentro del comentario. ¿No? Es una gran cuestión de preguntarse cuál es la raíz de esta falta de institucionalidad. Creo que es interesante compararlo con el caso de España, porque creo que musulmanes y españoles se parecían mucho, no han convivido por tantos siglos, han combatido también entre ellos por tantos siglos. Pues al final, el elemento religioso y ciertos actos políticos eran bastante semejantes entre musulmanes y españoles. Pero creo que lo que ha hecho diferente a España en alguna medida es que tenía esa tradición del derecho romano, porque creo que es decir, la gran diferencia, pequeña gran diferencia, no sé, entre España y los musulmanes, ¿no? Que por lo demás se parecían mucho, ¿no? Incluso había franceses en el siglo XVIII, XIX que decían en Europa, acá en los Pirineos, por ejemplo, ¿no? Consideraban a España que no era un país plenamente europeo, que era un país muy imbuido de las tradiciones musulmanas y orientales, ¿no? Ese parentesco, ¿no? Pero hay esa diferencia también que es el derecho romano. Y lo que me pregunto es, ¿qué ha obstaculizado, digamos, no tiene suficiente contacto los musulmanes con el derecho romano, pero sí con la filosofía griega? Porque
por lo que he visto así rápidamente, los musulmanes han traducido y han comentado muchos textos, sobre todo de filosofía, o sea, de teología y metafísica sobre todo, pero no muchos textos de política, sobre todo la República de Platón y Aristóteles. Claro que ha habido excepciones, creo que es igual importante señalar que hay excepciones. Por ejemplo, ha habido un filósofo Al-Farabi, que es del siglo X, ha hecho todo un comentario, una elaboración inspirada en la República de Platón, por ejemplo, ¿no? He tratado de considerar la idea de una ciudad ideal con la ley islámica, siempre hay las funciones, pero los demás parece que no han sido muy receptivos ni a la filosofía política griega y en las tradiciones jurídicas romanas, ¿no? Seguramente que no han tenido mucho contacto o por alguna razón no ha habido una asimilación de esos aspectos muy específicos de la ley romana. Tiene usted razón, señor García. En el caso islámico podemos decir que la asimilación de las culturas anteriores, como toda asimilación, ha sido selectiva. Los árabes han traducido con muchísima dedicación y cariño, no solo, por ejemplo, obras de lógica, como usted ha señalado, filosofía, metafísica, etc., sino también medicina, geometría, es decir, lo que tenía una utilidad práctica. En cambio, como el Islam, sobre todo en el Corán, más o menos se refería a la organización de la vida social, entonces ellos no se han interesado por los libros de ética. La ética aristotélica nunca fue traducida al árabe. Y la política de Aristóteles solo muy parcialmente. Entonces se nota ahí muy claramente, es un tema que lo vamos a llevar en una sesión posterior, cuando una cultura adopta elementos de la otra, lo hace siempre de forma selectiva. Vamos a ver eso, estimado público, al estudiar el caso muy brevemente de la China contemporánea, que tiene raíces muy claras en el imperio chino, o sea, en la política imperial china. Les voy a leer un testimonio muy interesante de Deng Xiaoping, o sea, el gran líder chino que que reformuló el comunismo chino haciéndolo aceptable al capitalismo, o sea, el padre de lo que hoy es el régimen mixto chino, muy exitoso económicamente. Y él repitió al pie de la letra, lo que dijo un emperador chino en la primera mitad del siglo XIX al perder las guerras del opio contra Gran Bretaña. Y yo creo que más o menos es la misma actitud de los árabes islamizados al tener contacto con la cultura griega. El emperador chino del siglo XIX y Deng Xiaoping a fines del siglo XX dijeron: hay que copiar de los bárbaros occidentales, o sea, de estos malos, hay que copiar la técnica, sobre todo la militar y la económica, pero hay que rechazar todo lo relativo a la política, a la vida familiar e íntima, porque esa es obra de los bárbaros occidentales. Algo similar, presiento yo, pudiendo equivocarme, han pensado los árabes de los siglos VIII, IX, X, cuando han estado en contacto con la filosofía griega. Han utilizado sobre todo las partes, digamos, que ayudan a la tecnología, a la geometría, a las matemáticas, todas esas cosas. Euclides fue traducido muy tempranamente, pero la ética, la idea, por ejemplo, de la libre discusión de asuntos públicos, eso de la política de Aristóteles, eso les gustó muy poco. Estimado público, tenemos que hacer un descanso pedagógico de 10 minutos.